Acaba de pasar algo que puede decidir el Mundial de Fórmula 1 de 2026 antes incluso de que empiece la temporada. Y no es un rumor, no es una filtración sin contrastar. Es un movimiento oficial que ya ha puesto nerviosos a los equipos más poderosos del paddock. La FIA ha convocado una reunión urgente. Una reunión que no estaba prevista, una reunión que no se hace por cortesía, y una reunión en la que los nombres que más se repiten son Mercedes y Red Bull. Pero ojo, porque esto no va solo de motores, ni de reglamentos técnicos, ni de política interna. Esto va de algo mucho más grande. Esto va de una posible ventaja ilegal que podría condicionar toda la era 2026 o hacerla saltar por los aires antes de empezar. Y aquí es donde entra Fernando Alonso. Porque si la FIA decide cortar de raíz este truco, si decide imponer igualdad real desde el primer día, el tablero cambia por completo. De repente, equipos que parecían intocables dejan de serlo. Y pilotos que llevaban años compitiendo con desventaja vuelven a tener opciones reales. Mercedes y Red Bull lo saben, por eso están inquietos, por eso hay reuniones, por eso hay llamadas de última hora y silencios incómodos. Y por eso este tema es tan importante, porque lo que se decida en esta reunión puede significar una cosa muy clara. O el Mundial de 2026 nace condicionado desde los despachos, o Fernando Alonso vuelve a tener, por fin, una oportunidad justa de luchar por el título. Y lo más fuerte es que esto no ha hecho más que empezar. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a explicar hoy no es una opinión, no es una teoría de fans, y no es el típico ruido de redes sociales. Es una cadena de hechos, que encajan demasiado bien como para ignorarlos. Hoy vamos a ver qué es exactamente lo que ha provocado que la FIA convoque esta reunión urgente. ¿Por qué no es una reunión cualquiera? ¿Por qué Mercedes y Red Bull aparecen en el centro del problema? Y sobre todo, ¿por qué este movimiento puede cambiar radicalmente las opciones reales de Fernando Alonso en 2026? Porque hay algo que mucha gente no está entendiendo todavía. Cuando la FIA actúa de esta forma, cuando convoca a los fabricantes y a los grandes equipos a una reunión técnica de emergencia, no lo hace para intercambiar opiniones ni para escuchar sugerencias. Lo hace porque alguien ha levantado la mano, porque alguien ha presentado datos, porque algo que debía mantenerse en una zona gris ha empezado a ser demasiado visible. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si todo fuera legal, si todo estuviera dentro del espíritu del reglamento, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando los motores de 2026 empiezan a probarse en serio y cuando algunos equipos ya parecen ir un paso por delante? Esta es la parte que no suele contarse. En la Fórmula 1 moderna, las grandes ventajas no se anuncian, se esconden, se protegen, y solo salen a la luz cuando otros equipos descubren que no pueden copiarlas. Y eso es exactamente lo que parece haber pasado aquí. Algunos fabricantes se han dado cuenta de que hay una ventaja que no pueden replicar. Han pedido explicaciones, han pedido aclaraciones, y la FIA se ha visto obligada a intervenir antes de que el problema se convierta en un escándalo público. Por eso, esta reunión es tan importante, porque no llega después de una temporada, llega antes, llega cuando todavía hay margen para cambiar las reglas del juego. Y aquí es donde entra la figura de Fernando Alonso. Durante años, Fernando ha competido en contextos donde la igualdad nunca fue real. Siempre había algo, un motor superior, una interpretación favorable, una ventaja estructural imposible de alcanzar. Si esta vez la FIA actúa, si esta vez decide cerrar la puerta a las zonas grises más agresivas, 2026 puede ser muy diferente a todo lo que hemos visto en la última década. Por eso te pido algo muy simple. Si te interesa entender qué está pasando realmente en la Fórmula 1, más allá de los titulares rápidos, si quieres seguir de cerca todo lo que puede marcar el futuro de Fernando Alonso, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que se decida en los próximos días no solo afecta a Mercedes o a Red Bull, afecta al equilibrio de toda la parrilla y puede definir, desde ya, quién tiene opciones reales de ganar el Mundial de 2026. Y ahora sí, vamos a lo verdaderamente importante. Vamos a explicar qué ha descubierto la FIA y por qué esta reunión no es, ni de lejos, algo normal. Vamos a aclarar algo desde el principio, porque aquí hay mucha confusión interesada. La FIA no convoca reuniones urgentes por capricho, no lo hace por rumores de redes sociales, y desde luego no lo hace porque un equipo se queje sin pruebas. Cuando la FIA llama a los fabricantes y a los equipos a una reunión técnica de este nivel, es porque hay información concreta encima de la mesa. Datos, informes, simulaciones y sobre todo, una sospecha clara de que algo se está saliendo del espíritu del reglamento de 2026. Esta no es una reunión política, no es una reunión de imagen, es una reunión técnica entre fabricantes de motores, equipos punteros y responsables del reglamento, y eso ya nos dice mucho. El foco de la reunión está en las unidades de potencia de 2026, un reglamento completamente nuevo, motores diseñados desde cero,
y, como siempre ocurre en estos cambios grandes, zonas grises que algunos intentan exprimir hasta el límite. La clave aquí es que no estamos hablando de una pequeña mejora aerodinámica o de un detalle menor. Estamos hablando de una ventaja que, según varias fuentes del paddock, podría suponer varias décimas por vuelta. En Fórmula 1, eso es una barbaridad. Y ahora viene lo verdaderamente llamativo. Los dos nombres que más se repiten en los pasillos no son equipos pequeños intentando sobrevivir. Son Mercedes y Red Bull, los dos gigantes de la era híbrida. Los dos equipos que más han sabido moverse históricamente en los límites del reglamento. Esto no es casualidad. Si la FIA convoca una reunión de este tipo señalando indirectamente a los equipos más poderosos, es porque el problema es lo suficientemente serio como para no poder barrerse bajo la alfombra. Hay equipos que ya han levantado la voz, equipos que han pedido aclaraciones formales, equipos que sospechan que, si esto no se corta ahora, llegarán a 2026 en desventaja estructural desde el primer día, y la FIA está en una posición incómoda. Si actúa, enfada a los grandes. Si no actúa, corre el riesgo de repetir errores del pasado y condicionar toda una era antes de que empiece. Por eso esta reunión es tan delicada. No se trata solo de decidir si algo es legal o ilegal. Se trata de decidir qué tipo de Fórmula 1 quieren para los próximos años. Una Fórmula 1 de igualdad real o una Fórmula 1 donde unos pocos vuelven a encontrar atajos que el resto no puede seguir. Y con esto, claro, ya podemos entrar en el corazón del problema, porque ahora toca explicar qué es exactamente ese truco del que todo el mundo habla, por qué no todos pueden copiarlo y por qué está generando tanto miedo dentro del paddock. Vamos ahora al punto más delicado de todo este asunto, el famoso truco del que todo el paddock habla en voz baja, pero que nadie quiere señalar directamente en público, porque aquí hay que ser muy claros desde el principio. No estamos hablando de una pieza ilegal montada a escondidas, no estamos hablando de trampas burdas, estamos hablando de algo mucho más peligroso en la Fórmula 1 moderna, una interpretación extrema del reglamento. El reglamento de motores de 2026 es uno de los más complejos que ha tenido la Fórmula 1. Está lleno de límites, porcentajes, rangos y excepciones. Y dentro de esa complejidad existen zonas grises que algunos equipos intentan explotar antes que nadie. Según fuentes del paddock, el problema está en cómo ciertos fabricantes están gestionando parámetros internos del motor bajo determinadas condiciones de funcionamiento. Condiciones que no se dan siempre. Condiciones que son difíciles de detectar en una inspección superficial, pero que cuando se alinean generan una ventaja real en rendimiento. Dicho de forma sencilla, en momentos muy concretos el motor entrega más potencia de la que debería según el espíritu del reglamento. No es algo que se active todo el tiempo, no es algo fácil de copiar, y eso es precisamente lo que lo hace tan polémico. Otros equipos han intentado replicarlo, han estudiado los datos, han hecho simulaciones y se han dado cuenta de dos cosas muy importantes. La primera, que la ventaja existe. La segunda, que no todos pueden alcanzarla sin rediseñar partes clave del motor. Y aquí está la clave de todo. Si una ventaja solo puede ser explotada por uno o dos fabricantes y el resto no puede copiarla sin empezar de cero, el equilibrio del campeonato se rompe antes de empezar. Por eso esto ha llegado a la FIA, porque algunos equipos consideran que, aunque la letra del reglamento pueda permitirlo, el espíritu del reglamento se está vulnerando claramente. Y la FIA lo sabe. Sabe que si deja pasar esto, 2026 puede convertirse en otra era dominada desde la mesa de diseño y no desde el talento ni la igualdad técnica. Sabe que ya ha vivido situaciones parecidas en el pasado. Y sabe que, cuando actúa tarde, el daño es irreversible. Por eso la reunión no es para debatir si es una buena idea o no. Es para decidir si se corta ahora, o si se permite y se asumen las consecuencias. Y aquí hay otro detalle importante que no se puede ignorar. Este truco no solo da ventaja en clasificación, también afecta a la gestión de carrera, al consumo, a la eficiencia y a la capacidad de atacar o defender en momentos clave. Es decir, no es una décima puntual, es una ventaja estructural. Por eso hay tanto nerviosismo. Por eso hay silencios incómodos. Y por eso algunos equipos están presionando para que esto se aclare antes de que los coches de 2026 pisen la pista de forma definitiva. Ahora que entendemos qué es el truco y por qué es tan problemático, hay una pregunta inevitable que tenemos que hacernos. ¿Por qué Red Bull está metida en todo esto? ¿Y por qué ahora mismo guarda silencio?
Y ahí es donde la historia se pone todavía más interesante. La gran pregunta que muchos se están haciendo en el paddock es esta. Si el foco está en Mercedes, ¿por qué Red Bull aparece constantemente en la misma conversación? Y la respuesta es incómoda, porque Red Bull no es un espectador inocente en todo este asunto. Red Bull ha intentado entender este truco, Red Bull ha intentado replicarlo, y Red Bull sabe perfectamente de qué se está hablando en esa reunión. Según varias informaciones que circulan dentro del paddock, Red Bull detectó hace meses que ciertos parámetros del motor 2026 estaban siendo llevados al límite por uno de sus rivales directos. Empezaron a investigar, a analizar datos, a buscar cómo conseguir el mismo efecto. Y aquí viene el problema. No lo consiguieron del todo. Red Bull se quedó a medio camino, encontraron parte de la ventaja, pero no pudieron replicarla con la misma eficacia. Y en Fórmula 1 quedarse a medias es casi peor que no llegar. Esto explica muchas cosas. Explica por qué Red Bull no está liderando las protestas. Explica por qué su discurso es ambiguo. Explica por qué públicamente hablan de dejar trabajar a la FIA en lugar de exigir claridad inmediata. Red Bull está en una posición muy delicada. Si protesta demasiado fuerte, alguien puede preguntar qué han estado investigando ellos. Si guarda silencio, deja que el foco siga apuntando a Mercedes. Y si la FIA decide cortar el truco por completo, Red Bull también sale beneficiada, porque nadie tendrá esa ventaja. Es una jugada de 1800. Espera, una jugada política. Red Bull no quiere que esto se legalice, pero tampoco quiere que se investigue demasiado a fondo quién ha intentado copiar qué y hasta dónde ha llegado cada uno. Por eso ahora callan. Porque en esta guerra, hablar demasiado puede ser tan peligroso como quedarse atrás técnicamente, y mientras Mercedes intenta defender su interpretación del reglamento y Red Bull se mueve en la sombra, hay equipos que están presionando con mucha más claridad, equipos que no tienen nada que esconder, equipos que saben que, si esto no se corta ahora, llegarán a 2026 condenados desde el primer día, y entre esos equipos hay uno que nos importa especialmente, porque ahora toca hablar de Fernando Alonso, de Aston Martin, y de por qué esta reunión puede ser la mayor oportunidad que ha tenido Fernando en años para volver a luchar de verdad por un mundial. Vamos a ello. Y ahora sí, aquí viene la parte más importante de todo este asunto. La pregunta que de verdad importa. ¿Qué significa esta reunión de la FIA para Fernando Alonso? Porque todo lo anterior es relevante, sí, pero solo cobra sentido cuando lo aterrizamos en una realidad muy concreta. Fernando Alonso no necesita favores, no necesita reglamentos a medida. Lo único que necesita es algo que casi nunca ha tenido en su carrera, igualdad real. Si la FIA decide prohibir este truco antes de que empiece 2026, el impacto es inmediato, la ventaja desaparece, los motores se igualan, y el campeonato deja de decidirse en un despacho para volver a decidirse en la pista. En ese escenario, la diferencia ya no la marca quien encontró el atajo más agresivo, la marca el conjunto, la marca el chasis, la marca la ejecución, y sobre todo, la marca el piloto. Y aquí es donde Fernando Alonso vuelve a entrar en la ecuación. Con igualdad técnica, Fernando sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Experiencia, lectura de carrera, capacidad de adaptación, gestión de neumáticos, visión estratégica. Todo eso no se compra con caballos extra. Durante años, Fernando ha competido sabiendo que partía con desventaja, décimas que no estaban en sus manos, rendimiento que no dependía de su talento, situaciones en las que podía hacerlo todo bien y aún así, perder. Si esta ventaja se elimina, esa desventaja desaparece. Y entonces el panorama cambia radicalmente, porque Aston Martin no está apostando a medias. Tiene un proyecto centrado en 2026, tiene a uno de los mejores diseñadores de la historia trabajando desde cero, tiene un motorista que sabe que esta es su oportunidad de demostrar que puede ganar sin atajos. Si el motor deja de ser el factor decisivo, el proyecto de Aston Martin se vuelve mucho más competitivo de lo que muchos esperan. Ahora bien, si la FIA decide mirar hacia otro lado, el escenario es muy distinto. Si el truco se permite, si se legaliza por la vía de los hechos, Fernando volvería a empezar una era nueva, en desventaja, sin haber dado una sola vuelta. Y eso sería devastador. No porque Fernando no pueda competir, sino porque nadie, ni el mejor piloto del mundo, puede luchar contra una ventaja estructural sostenida durante toda una temporada. Por eso, Honda y Aston Martin están presionando. Por eso esta reunión no es una más. Por eso se está jugando algo mucho más grande que una simple aclaración técnica. Para Fernando Alonso, esta decisión puede significar dos cosas muy claras. O volver a luchar de verdad por un campeonato, o comprobar, una vez más, que el Mundial se decide antes de apagarse los semáforos. Y ahora que entendemos lo que está en juego, toca mirar al futuro inmediato. Porque después de esta reunión, solo hay 3 escenarios posibles. Y cada uno de ellos dibuja un 2026 completamente diferente. Vamos a repasarlos uno por uno. Así que este es el punto en el que estamos ahora mismo. Una reunión urgente de la FIA.
Mercedes y Red Bull en el centro de la polémica. Un reglamento nuevo que todavía puede torcerse o corregirse antes de empezar. Y un piloto que lleva más de 2 décadas esperando una oportunidad justa, Fernando Alonso. Durante años nos han vendido que todo era cuestión de talento, que los mejores siempre ganaban, que la Fórmula 1 era el pináculo de la igualdad técnica. Pero la realidad casi nunca fue esa. La realidad fue que muchas veces el campeonato se decidía mucho antes de la primera carrera. Ahora estamos ante una encrucijada. La FIA tiene en sus manos decidir qué tipo de Fórmula 1 quiere para 2026. Si una Fórmula 1 donde se premia al que mejor interpreta los límites, o una Fórmula 1 donde todos parten de una base justa y el talento vuelve a marcar la diferencia. Si esta ventaja se corta ahora, antes de que sea irreversible, el Mundial de 2026 puede ser uno de los más abiertos que hemos visto en años. Y Fernando Alonso, con experiencia, con proyecto y con motivación, puede volver a estar donde siempre debió estar. Pero si no se corta, si se mira hacia otro lado, entonces la historia puede repetirse una vez más. Y aquí viene lo más inquietante, porque en las últimas horas me ha llegado información que apunta a que esta reunión no será tan sencilla como parece, que hay presiones, que hay intereses cruzados y que hay equipos que están dispuestos a llegar muy lejos para no perder su ventaja. No puedo confirmar todo todavía, necesito contrastarlo bien, pero si lo que me están diciendo es cierto, la batalla por el Mundial de 2026 no se va a decidir en la pista, ni siquiera en los test. Se va a decidir en despachos, en reuniones privadas y en interpretaciones muy concretas del reglamento. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que la FIA se atreverá a cortar esto de raíz? ¿O volveremos a ver cómo se permite una ventaja que condiciona toda una era? ¿De verdad 2026 puede ser el año de Fernando Alonso? ¿O nos van a volver a quitar esa posibilidad antes de empezar? Déjalo en comentarios, porque este debate acaba de comenzar. Si quieres estar al tanto de todo lo que se mueve alrededor de esta reunión, de lo que no se cuenta en los titulares y de cómo puede afectar directamente al futuro de Fernando Alonso, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto no ha terminado. Esto acaba de empezar.